Sean nuevamente bienvenidos, estimados profesores. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la unidad temática 1 dentro del marco del módulo 3, Estrategias para la enseñanza de las ciencias sociales, del Diplomado en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Entonces, la unidad temática 1 relativa a los aportes de la neurociencia para mejorar los procesos educativos tiene que considerar que los profesores debemos ya tomar en cuenta aquellos principios de la neurociencia en el campo educativo que están siendo muy importantes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, como propósito, lo que pretendemos es familiarizar estos principios con los docentes para acoplarlos e implementarlos en el aula como tal. Entonces, como características centrales para poder ubicarnos dentro de esta unidad temática, hay que recordar a lo mejor algunos conceptos. ¿Qué es la neuroeducación? ¿O qué pretende, por ejemplo? Se enfoca en la manera de cómo responden, se manifiestan o se ven involucrados las redes y los circuitos neuronales frente a las diferentes estimulaciones que puede generar. Obviamente con la finalidad de mejorar el proceso educativo. ¿Qué es una estrategia neurodidáctica? ¿No? Una estrategia, ¿no?, es un término, podemos decir, de origen militar o político, ¿no?, que consiste en una serie de pasos, procedimientos para alcanzar un fin establecido. Entonces, ¿qué sería la estrategia neurodidáctica? Son procedimientos y acciones sistemáticas inspiradas en las sugerencias neurocientíficas para lograr aprendizaje significativo. Como otro punto tenemos la neurodidáctica. La didáctica es el arte de enseñar, ¿no? Pero ya implementando los aportes de la neurociencia, sería que ésta busca nuevas formas de plantear la enseñanza en virtud de lo que sucede en el sistema cerebral como tal. Entonces, cada uno de los principios de la neurociencia que tienen que ver o ayudan en el campo educativo, muchos autores han señalado diversos sistemas, diversos principios como tal. Pero hay que hacer énfasis en algunos que son muy importantes a considerarlos. Por ejemplo, considerar que el cerebro es un complejo sistema adaptativo, ¿no? Es decir, el cerebro tiene múltiples elementos interconectados que funcionan simultáneamente a muchos niveles, ¿no? Tal es así que se ven involucrados pensamientos, emociones, imaginación, predisposiciones, su fisiología en sí, ¿no? El cerebro es un sistema total complejo, ¿no? Y así como complejos también es cada uno de los estudiantes como tal. Entonces, como otra característica de cómo aprende el cerebro, es que el cerebro es un cerebro social. Nuestros cerebros cambian en respuesta a las relaciones con los demás. Tienen la necesidad de interactuar, ¿no?, con sus semejantes. Obviamente para aprender a convivir, colaborar y hasta sobrevivir, podemos señalar. La búsqueda de significado es innata en el cerebro. Frente a todas las experiencias que tenemos, el cerebro busca de encontrarle sentido, lógica, necesidades, ¿no?, como tal. Y esto creo que viene dado por la necesidad de sobrevivencia, de seguridad como tal. Así es que cuando nosotros desarrollemos nuestras clases, ¿no?, tenemos que buscar ese sentido, significado que puede interesar a los estudiantes, ¿no?, que dé sentido a su existencia también como persona individual concreta. Como otro principio que podemos señalar es que la búsqueda de significados ocurre siempre a través de pautas. El cerebro tiene esa capacidad de elaborar una serie de pautas, construye esquemas, crea categorías, paradigmas de la realidad, ¿no?, obviamente con el objetivo de explicarse de cómo es este mundo, ¿no?, cómo funcionan las cosas. Y hay que señalar, muy importante, de los aportes más significativos de la neurociencia en el campo educativo es el descubrimiento de las emociones, ¿no? La neurociencia, a partir del avance tecnológico y por medio de las neuroimágenes, nos ha señalado de qué manera reacciona frente a estimulaciones emocionales el cerebro. Entonces, aprendemos con el corazón, se dice. Entonces, tenemos que considerar que las emociones y los pensamientos están interrelacionados de manera recíproca, se involucran nuevamente. Así es que tenemos que considerarlas, ¿no?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
También otra característica es que cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes y todos. El cerebro percibe un fenómeno de manera analítica y también concibe en su integralidad, en su totalidad, en su globalidad y en el mismo momento, en el mismo proceso como tal. En el aprendizaje se ven implicados no solo el foco de atención, sino que también el cerebro desarrolla una percepción periférica. Y en esto, ¿cómo podemos entender o implementarlo en el aula? Tenemos que cuidar el contexto en el cual estamos enseñando. Como le señalamos, el cerebro también desarrolla una percepción periférica. Entonces, generalmente los ambientes que hemos heredado son del siglo XIX y no están elaborados, ¿no?, en virtud de estos principios neurocientíficos. Entonces, lo que el maestro tiene que hacer es tratar de un poco cambiar esa percepción periférica, ¿no? Entonces, así tenemos una serie de principios neurocientíficos que se van a desarrollar de manera concreta al momento de la unidad temática 1 como tal.